Le damos la bienvenida a la secretaria general de Morena. Hace unos momentos estaba usted en la conferencia en vivo que estaba dando Mario Delgado y le damos la bienvenida aquí a los periodistas. Gracias por estar esta tarde, Citlali. Al contrario, Alejandro, Álvaro, como siempre, un gusto. Oye, Citlali, reivindica Morena el triunfo en 5 de los 6 estados. Es cauteloso en el caso de Aguascalientes, pero me llama la atención que también está, reivindicando Durango. ¿Con base en qué? Y con base en qué, Citlali, reivindican el triunfo en 5 de 6. Bueno, según las encuestas y los datos que tenemos, sobre todo de encuestas de salida, pues es clara la diferencia en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo, en Durango, por supuesto, y en Tamaulipas, perdón. En Durango, por supuesto, se fue cerrando, pero llevamos una buena ventaja. Y en Aguascalientes, pues tenemos datos encontrados, sobre todo un empate como se ha venido marcando en las últimas semanas. Y la realidad es que ha habido una serie de irregularidades en la contienda, tanto previo a la jornada de hoy como durante hoy, que estamos esperando datos para no cantar datos que no sean los correctos, pero en 5 de las 6 que estuvieron en disputas, Morena tiene una ventaja, en algunos más holgados, en otros más cerrada, pero eso la verdad es que es además acorde con las tendencias de los últimos días que se veía viendo. Mario Delgado, Citlali, aprovecha esta conferencia en donde se habla justamente de las victorias que se vindican y el pendiente que hay con respecto a Aguascalientes. En esa misma conferencia aprovecha el foro para anunciar el 2024. Es muy, muy importante y no quisiera que se perdieran en medio de lo inmediato que es esta elección, lo que va a suceder el próximo domingo en Toluca. Está convocando al próximo domingo en Toluca a los trabajos, digamos, formales de la elección del 2024, para prepararse para 2024. Yo honestamente esperaba que la alianza PRI-PAN-PRD lo anunciara, porque así nos lo había dicho Gustavo de Hoyos, que lo anunciara ya, pero parece que ustedes les están madrugando, lo están anunciando hoy mismo. A ver qué es lo que vamos a ver en Toluca la próxima semana. Pues mira, yo creo que Morena vive su mejor momento después del 2018. Tenemos un gran ánimo interno. Hay un cierre de filas con lo que está en disputa, que ustedes mismos han sido dos de los periodistas que más lo ha dejado claro. Son 2 proyectos de nación. Este resultado, el de hoy, no es menor justamente porque la mayoría del pueblo en 6 estados ha decidido caminar con Morena y ha decidido rechazar una alianza del PRIAN. Yo creo que el PRIAN se ha de replantear si funcionan sus alianzas, si se están debilitando. Yo veo una desesperación de la oligarquía detrás de esta alianza, que incluso exige que Movimiento Ciudadano se sume con ellos. Creo yo que se mete en problemas el PRIAN, porque además todavía días antes, en el autoengaño, decían que iban a ganar varias entidades. Este resultado se enmarca en esa disputa por la nación y nosotros tenemos una inercia de mucho trabajo, de mucha construcción entre la dirigencia de Morena, los representantes populares, la militancia, los simpatizantes, que me parece que en ese sentido el presidente Mario Delgado hace este planteamiento de inmediato, continuar en esta disputa por la nación. El próximo año viene la disputa de 2 entidades que no son menores. Es decir, hoy acabamos con 93 años de PRI en Hidalgo y acabamos también con grupos políticos enquistados en varias entidades, y el próximo año viene el Estado de México, viene Coahuila. Si vimos en esta elección a un PAN desesperado con prácticas delincuenciales en 3 estados, en Durango, en Tamaulipas, en Aguascalientes, tratando de conservar el territorio que han gobernado
en los últimos años, pues no quiero ni imaginar a lo que nos vamos a enfrentar en Coahuila y en el Estado de México, porque aunque tenemos la preferencia de la voluntad popular, sabemos que nos enfrentamos a los vicios del viejo régimen, sabemos que harán todo lo posible por mantener estos bastiones y sabemos que lo que podamos construir de aquí al 2022, los pendientes incluso que tenemos internos en términos de organización, de afiliación, pues son, digamos, el camino para fortalecer esta visión de proyecto, esta herramienta que es Morena, esta revolución de conciencias que acompaña en nuestro proyecto de transformación y tener las mejores condiciones para el 2024, sea quien sea nuestro candidato o candidata, que Morena esté listo, que nuestra militancia, nuestras estructuras estén lo más aceitadas para que el 24 haya una continuidad de este proyecto. Morena tiene en los hechos apenas 7 años de vigencia en México. Aunque se formó como asociación civil en 2012, en 2014 obtuvo el registro condicionado. En realidad, el registro lo obtuvo para participar en las primeras elecciones, que fueron las del 2015. Es decir, en 7 años, Morena ganó la presidencia de la República, ganó la mayoría de las 2 cámaras del Congreso Federal. Hoy, sin contar Aguascalientes ni Durango, estaría gobernando ya 20 entidades de la República Mexicana. Más de 70 millones de mexicanos que habitan estas 20 entidades. Y en efecto faltan 2, en 2 de las cuales jamás ha habido alternancia, ni en el Estado de México ni en Coahuila. Es ya la primera fuerza política del país, Morena. Se requeriría una tragedia para que pues no volviera a ganar la presidencia de la República, Citlali. Y yo digo esto porque se van a recrudecer las pugnas internas entre los propios aspirantes a la candidatura presidencial. ¿Cómo Sí, sin duda. Sí, perdón. ¿Cómo contener esas pues legítimas aspiraciones? Bueno, sin duda yo creo que por eso es que estamos muy contentos, porque en cada elección que se ha presentado Morena en los últimos años y también en procesos como la revocación de mandato, a pesar de la inversión millonaria, que no es menor, a pesar de la inversión millonaria en noticias falsas, en difusión de odio, en el golpeteo diario hacia el presidente, hacia nuestro movimiento, a pesar de narrativas muy irresponsables como las últimas que intentaron construir la derecha diciendo que Morena estaba ligado al crimen organizado, a pesar de toda esa inversión millonaria, que nuestro movimiento avance gracias al ejercicio libre de la ciudadanía, sin duda no es menor. Me parece que por eso estamos en una claridad de que lo que nos toca como parte de la dirigencia de Morena es fortalecer esa simpatía hacia nuestro movimiento, hacia el presidente, organizarla, avanzar en la revolución de las conciencias para que esta inversión millonaria no llegue a algunos sectores y que confundan su postura respecto a nuestro proyecto, y también generar las mejores condiciones de unidad. Yo creo que tiene que haber mucha responsabilidad de nuestros compañeros aspirantes, o por lo menos de las corcholatas destapadas, algunas que ya dijeron que sí, otras que están más cautelosas. Yo la veo en prácticamente todos, creo que alguna vez lo dije aquí con ustedes, donde quizás la veía menos era con el coordinador del Senado, pero yo creo que habrá en todos una responsabilidad con el movimiento. No puede haber una fractura, sería profundamente irresponsable con Morena, con la ciudadanía, con el presidente, con el momento histórico, y mientras haya claridad del proceso para elegir al candidato o candidata que va a suceder a Andrés Manuel López Obrador, mientras haya un ambiente de inclusión, de armonía, que no es fácil en un partido que ha crecido tanto y que tiene tantas visiones y tanta pluralidad, me parece que el 2024 llegaremos, y esa es la tirada, con un escenario y las condiciones para el menor campo de ruptura.
Y en ese sentido, si hay una gran mayoría que cierre filas con la persona que al final gane la encuesta que defina la candidatura, pues me parece que seguiremos avanzando. Porque esta disputa por la nación, donde hay dos visiones de país, donde hay dos proyectos, tiene que quedar clara dentro de nuestro movimiento. Irse de Morena por no tener una candidatura sería colocarse del lado del otro proyecto de nación, sería aliarse con la oligarquía, con los medios, los intereses de los grandes medios de comunicación, con la política tradicional, y eso sería una alta traición que yo no sé si quien se atreviera a hacerlo, pudiera vivir con el juicio popular en un momento donde además la ciudadanía está muy clara, por lo menos la gran mayoría, y muy politizada de lo que está en juego en este país. Entonces, si Morena hace su parte y generamos las mejores condiciones, yo insisto, creo que Morena vive el mejor momento después del 2018. Todas las condiciones están dadas para tener un proceso interno a la altura del momento, para ganar el 2024. Por supuesto, estos triunfos que vamos avanzando y que vamos construyendo, pues se convierten en una responsabilidad para tampoco fallarle a la gente y para dar también los mejores resultados, claro, sobre todo en los gobiernos estatales y municipales. Es importante lo de la próxima semana. Me llama la atención, Citlali, que ustedes escojan la capital del PRI, la capital histórica, al menos de un cierto PRI, Toluca, para desde ahí echar a andar las tareas hacia el 2024. No es menor, es casi meterse a la boca del lobo y luego sacar una plumita y hacerle así en la nariz al lobo en la cueva del lobo. ¿O cuál es la intención de meterse a Toluca y desde ahí iniciar las tareas del 2024? ¿Por qué Toluca? Pues el mensaje es muy claro, Alejandro. Me parece que sabemos que la próxima batalla electoral es el Estado de México, es Coahuila. Sabemos que el Estado de México no es un estado fácil, es decir, como bien decía, no ha habido nunca transición. Creo que junto con otros estados son de los estados donde el PRI tiene sus peores prácticas. Toca construir mucha unidad en el estado, toca meter a esa inercia a nuestros compañeros de que ya la batalla próxima es el Estado de México. Afortunadamente nosotros celebraremos esos triunfos, haremos las análisis y diagnósticos que tengamos que hacer, pero tenemos una ruta muy clara y vamos a seguir en ella. Pobre del PRIAN, que seguramente ellos sí tendrán más tiempo que dedicar a pensar qué sigue, a valorar si sus alianzas son funcionales, a rendirle cuentas a Claudio X González, a recibir regaños del mismo, no lo sé, pero nosotros tenemos muy claro que la siguiente disputa electoral es el Estado de México y es Coahuila, que hay que prepararnos para el 24, que a lo interior, por supuesto, en términos del movimiento, toca seguir avanzando en la revolución de las conciencias, y por supuesto la gran batalla en el Estado de México es fundamental, e iniciar en el Estado de México es también mandar un mensaje a propios y extraños que ya estaremos concentrados en lo que viene, y es fortalecer la organización, fortalecer a las estructuras en el partido y fortalecer las condiciones en el Estado de México para por fin liberar ese Estado de una mafia priista que sin duda se va a resistir a transformar. Pero ya le ganaron al PRI en el Estado de México hace 5 años. El Morena obtuvo más votos que el PRI y solamente Alfredo del Mazo ganó con los votos del Partido Verde, con los votos del Partido Nueva Alianza y con los votos del Partido Encuentro Social. O sea, es vencible en el Estado de México. Claro. Y bueno, precisamente por eso también puede haber pleito entre los que aspiran a ser gobernadores de Morena. Por eso insisto en esto también, Citlali. Pues mira, por eso estamos ya concentrados en eso. Seguramente después de hoy estaremos pensando en eso. Tocará lo más pronto posible definir también candidato o candidata, que yo creo que además, junto con otros partidos, pues vamos a enfrentarnos a la decisión de que son 2 gubernaturas, después de la ley de paridad que aprobamos, pues toca tener un candidato y una candidata,
y bueno, nos toca definir quién será quien abandere ambas candidaturas. Evidentemente en el Estado de México pues hay 3 compañeros visibles que podrían ser candidatos. Creo yo que los 3 son compañeros orgánicos del movimiento, que entienden que no puede haber una ruptura, que esa es una de las, digo, quizás esté mal compartirlo públicamente, pero yo creo que esa es una de las grandes lecciones de esta elección en particular. Cuando Morena está unido, cuando Morena cierra filas por un objetivo claro, no hay mucha dificultad frente al adversario. Cuando Morena se divide o tiene diferencias es cuando se complican las cosas. Por eso es que nosotros hoy celebramos, estaremos pendientes de lo que pasa en Aguascalientes, viene seguramente días de procesos postelectorales, pero ya nuestras miras están en lo que viene, en repetir un poco lo que ya hicimos, que no pudimos hacer en el 2021 porque no teníamos mucho margen de tiempo y porque era la elección más grande a la que nos enfrentábamos, y recién Mario y tu servidora llegábamos a la dirigencia, pero ahora sí lo pudimos hacer. Hubo un cierre de filas, hubo un proceso de unidad, por supuesto no faltaron las diferencias respecto a los resultados de las encuestas, pero fue el ruido menor posible, y para el Estado de México y para Coahuila queremos repetir lo mismo, e insisto, sabemos que si nos sale bien eso, pues hacia el 24 todavía habrá mejores condiciones internas. Bien, pues Citlali Hernández, secretaria general de Morena, pues seguimos en contacto. Seguramente la jornada todavía se va a prolongar para que se vayan confirmando resultados, sobre todo en los estados donde todavía hay algunas dudas. Hay algunos donde ya es clarísimo que quién ganó. Pues Morena trae 4 estados en la mano, por lo menos. Está esperando el resultado de Durango y está Aguascalientes. Ese es el tema. Bien, pues gracias, Citlali Hernández, gracias por estar aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias y volvemos. No, al contrario, gracias. A la orden. Sí, pues continúan todavía un par de horas del proceso y ojalá en Aguascalientes tengamos buenas noticias. Gracias. Muchísimas gracias.